Esto es el procesador. Es el cerebro del robot. ¿Un cerebro? ¡Qué grande! En realidad no está grande. Es toda una experiencia vivir con miedo, ¿verdad? Un robot no puede dañar a un ser humano. Primera ley de la robótica. Eso es lo que significa ser esclavo. Las máquinas deben someterse a unas limitaciones lógicas. Yo he visto cosas que vosotros no creeríais. Desde luego, a veces cuesta bastante creerlo. Parece lejano, sobre todo cuando lo vemos, como en esta ocasión, en la gran pantalla, pero la inteligencia artificial, que por cierto surgió hace cosa de 70 años, es en pleno siglo XXI una realidad. La vemos integrada en cadenas de montaje, en pequeños robots que limpian nuestras casas o en coches de última generación que prácticamente conducen solos. El siguiente paso son los robots, no solo con físico humano, sino capaces de detectar sentimientos. Es, dicen los expertos, el mayor reto tecnológico de la historia, una cuarta revolución industrial que presenta posibilidades y amenazas partes iguales. Bueno, pues para analizar este debate nos acompañan esta mañana aquí en el plato de Buenos Días Paula Peñas, ingeniera del Itainova. Buenos días. Hola, buenos días. Y Manuel González Bedias, profesor investigador de la Universidad de Zaragoza. Hola, buenos días. La primera pregunta para arrancar este debate es ¿de qué hablamos cuando hablamos de inteligencia artificial? Porque realmente es una realidad, es un prisma con muchas caras. Pues yo distinguiría dos acepciones fundamentales. Una, la que casi nos motiva que estemos aquí, que es el término que se ha trasladado a los medios, que tiene mucho que ver con las transformaciones digitales que vamos a vivir y con unas tecnologías muy concretas que explotan bases de datos masivas. Y luego habría otra acepción, que sería más académica, que tiene que ver con un programa de investigación que surgió hace unos 60, 70 años y que tenía como dos hipótesis. La primera era que con las máquinas de computar, con los ordenadores, podemos replicar inteligencia. Esa es una hipótesis aún no comprobada del todo. Y la segunda es que con esas máquinas y esos comportamientos inteligentes podríamos aprender algo sobre nosotros mismos, sobre nuestra propia mente. Entonces hay un dominio más científico, más de base de fundamentos y un dominio más aplicado, más cercano a la industria. Esa sería un poco la distinción así fundamental. Y en esas dos áreas, en cualquier caso, en un futuro se plantea que podamos ver imágenes como las que hace un momento se proyectaban en imágenes. ¿Conviviremos en algún momento con los robots? ¿Eso va a existir? Hombre, yo pienso que ya es indudable que si echamos la vista atrás, digamos que 7,5 millones de personas utilizaban el móvil. Hoy ya son 50 millones de líneas las que hay. Hoy en día tenemos ya robots en casas que limpian, limpian el polvo, tenemos drones que ya empiezan a visualizar imágenes. O sea, al final, hace 20 años no hubiésemos pensado que íbamos a tener esto, pero es una realidad. Entonces, es indudable que dentro de 20 años, pues vamos a tener que convivir en cierta manera con este tipo de robots. ¿Vale? Conocíamos hace poco, lo más novedoso es el caso de Sofía, ¿no? Una robot que es capaz de detectar esas emociones. ¿Qué puertas se abren? Porque claro, si es capaz de detectar lo que nosotros estamos sintiendo y actuar en consecuencia... Yo creo que también hay un poco de deslumbramiento en todo esto de la inteligencia artificial. Es cierto, coincido con mi compañera, vamos a vivir unas transformaciones tecnológicas que van a cambiar un poco el entorno y la tecnoestructura en la que vivimos, pero muchas de las cosas que aparecen en las películas entran dentro más de una forma de conjurar miedos, como hace el arte siempre, o peligros a los que no sabemos si nos vamos a enfrentar y con la realización, digamos, ficticia nos tranquilizamos, ¿no? Muchas de las cosas que aparecen en la ciencia ficción no hay visos de que se vayan a producir. Pero sí es cierto que hay, por ejemplo, en el ámbito de los robots autónomos o robots domésticos, una investigación muy interesante sobre, como comentabas, sobre las interacciones, digamos, más afectivas, más emocionales, más de aprender los patrones para que estas máquinas que convivirán con nosotros se comporten correctamente y se comporten, digamos, moralmente. Esa sí que es una línea en la que se está trabajando muy interesante. Me gustaría compartir con ustedes las imágenes de un ingeniero japonés, es casi experto en réplicas y ha llegado a hacer, ahora podremos ver las imágenes, incluso la suya propia, lo vemos ahí, son casi prácticamente iguales. No sé qué valoración hacen de estos inventos, ¿no? De estas puestas en práctica de robots que realmente sí que imitan lo que vemos en las películas.
Bueno, yo aquí distinguiría dos cosas. Hay una parte muy mediática. Hay una parte de Japón, es una de las grandes potencias en el ámbito de la inteligencia artificial y la robótica, pero sabe utilizar muchos de sus desarrollos como imagen de marca. Entonces, yo conozco, he visto físicamente el robot y es muy impresionante, sobre todo en el aspecto externo, el aspecto estético, de la piel, de los comportamientos, pero el propio ingeniero, el propio desarrollador sabe un poco el uso que le da, que no es, a efectos de investigación, tiene unos objetivos bastante limitados. Sí, yo creo que actualmente sí que hay robots y está avanzada la inteligencia artificial en tareas más repetitivas, pero la parte de emociones y lo que es la parte humana todavía queda mucho por avanzar y, como ha dicho pues mi compañero, creo que están magnificando un poco todavía el estado actual de cómo están estas tecnologías. Pongamos por caso que se llegaran a desarrollar, que llegara a ser algo más habitual. ¿Qué debate ético se habla? Decía la Comisión Europea, debatía hace tan solo unos meses, que no ocurra, ¿no? Alertaba que no ocurriera lo mismo que ha ocurrido con la realidad digital, donde va muy por delante la sociedad, con el debate ético y también incluso con las leyes al respecto. Todo desarrollo tecnológico y todas las potencialidades que abre hacen que la sociedad vaya un poco después viendo cuáles son las consecuencias, intentando regularlas. Es decir, aunque es cierto que las tecnologías más actuales van muy deprisa, ese proceso de ir un poco por detrás es algo como absolutamente natural. Yo sí distinguiría en el aspecto ético dos cuestiones. Por un lado, se habla casi siempre de la ética de las máquinas, de los valores que tendrían que tener estas máquinas para comportarse correctamente en sociedad, para no rebelarse contra nosotros. Yo tampoco ahí veo demasiados peligros, siempre hay un interruptor que podemos presionar y apagar, pero sobre todo es que todo eso está diseñado, está programado, por tanto, el gran peligro de la ética de las máquinas sería más bien una negligencia del ingeniero. Si máquinas que se comportan autónomamente o programas los instalas en un avión militar o en un reactor nuclear y pasan cosas, es más la falta de precaución del ingeniero, del humano, el que tiene la responsabilidad ahí. Esa sería una cosa. Y luego está la ética, como digo, de los ingenieros, la deontología. Ahí sí que los ingenieros deben tener también sus propios códigos éticos sobre qué tecnologías desarrollar y hasta dónde deben alcanzar, si luego son tecnologías con las que vamos a convivir y nos van a afectar muy importantemente. Sean humanos o con apariencia o no, lo cierto es que la automatización ya la tenemos encima. Decía datos de la OCDE que en unos años el 11% de los trabajos los desarrollarán máquinas. En esto, por cierto, el Fondo Monetario Internacional sacaba hace tan solo unos días un informe, se verán más afectadas las mujeres, un 11% respecto a los hombres. ¿Cuándo prevén que pase esto? En plazo de aquí a 10 años, ¿cómo funcionaremos? ¿Qué dejaremos de hacer y qué nunca podrán hacer las máquinas por nosotros? A ver, yo creo que la inteligencia artificial va a ser como una especie de revolución industrial, pero va a ser sobre todo, no tanto una revolución tecnológica, sino también cultural. Entonces, claro, existen los miedos de que puedan desaparecer puestos de trabajo. Pero hay que pensar que pues va a haber una transformación digital y lo que va a haber son cambios en esos trabajos. Van a aparecer nuevos trabajos, puede que algunas tareas que sean repetitivas sí que a lo mejor sean delegadas pues a estos robots o lo que sea, pero van a aparecer otros nuevos ámbitos de trabajo. Entonces, yo creo que tampoco hay que tener miedo a que, que estas nuevas tecnologías convivan con nosotros. Yo me gustaría añadir una cosa. Es cierto, hay muchos estudios que hablan sobre esta transformación laboral, pero muchos de estos estudios yo no encuentro los datos en los que están basados porque discrepan muchísimo. Y distingo tres posibles futuros por los que indistintamente se apuesta. Hay un futuro muy distópico, muy desastroso, en el que no vamos a ser capaces de absorber toda la gente que va a quedar en el paro, y eso va a ser un problema social. Igualmente se defienden futuros mucho más optimistas, donde se van a automatizar trabajos muy mecánicos y vamos a tener la opción de hacer tareas, los humanos, mucho más creativas. Pero luego hay otras corrientes que dicen que incluso toda esta retórica está un poco hinchada y que la transformación no va a ser tan abrupta, que la gran transformación sucedió en el siglo XX, con el coche, con el automóvil, con la electricidad, y que ahora mismo va a ser una transformación más secuencial. Sobre las mujeres, los hombres, yo creo que va a haber una distinción entre los trabajos que se pueden automatizar y los que no. Y hay ámbitos que tradicionalmente desarrollaban las mujeres, es el ámbito de los cuidados, que va a ser difícil que eso se automatice.
Y además que no sé si queremos que ciertas tareas relacionadas eso, con los cuidados, con las atenciones, las desarrollen máquinas. Eso también va a ser una decisión social, no solo tecnológica. Y que muchas veces nos obligará a redefinirnos como profesores, como profesionales, porque claro, competencias que ahora están en auge o mismo la persistencia o la perseverancia, luego pues nos tendremos que ir por otro lado, ¿no? Sí, no podemos trasladar, digamos, los puestos que hay actualmente a dentro de 20 años. Entonces, como ha dicho mi compañero, pues va a ser una transformación que poco a poco, bueno, pues habrá que ir adaptando también pues estos puestos de trabajo. Bueno, pues de todo ello se habla hoy en Itainova porque celebran una jornada sobre inteligencia artificial. Nosotros nos hemos ido hasta allí, hasta el laboratorio que hoy van a mostrar al público, y en la jornada se puede visitar este laboratorio de inteligencia artificial y sistemas cognitivos. Allí ya está nuestra compañera Jessica Larraz, y en este caso acompañada, creo, de un compañero un tanto especial. Jessica, buenos días, cuéntanos. Pues así es, estoy con Pilar, que es un avatar que han creado aquí en Itainova, en Aragón. Es uno de esos proyectos que están realizando aquí. Para hablarnos de él y de muchos otros tenemos a Rafael Del Hoyo, responsable del grupo de Big Data y Sistemas Cognitivos. Buenos días, Rafael. Buenos días. Bueno, pues cuéntanos qué es lo que nos puede decir Pilar. Pues la verdad que puede hacer muchas cosas. Pilar es uno más dentro del laboratorio, un integrante del equipo. Yo lo primero que, no sé, le vamos a pedir que nos dé la bienvenida, yo creo. Darles la bienvenida, por favor. Bienvenidos aragoneses al Laboratorio de Inteligencia Artificial y Sistemas Cognitivos de Itainova. En esta sala podrás encontrar a mis compañeros en los diferentes puestos. Anímate a acercarte y preguntar sobre los diferentes proyectos en los que trabajamos. Podrás ver demostraciones de su funcionamiento en directo. ¿Puedo ayudarte en algo más? ¿Nos puede contar un poco qué hacéis en este laboratorio? Sí, yo creo que Pilar es la mejor para contarlo. Dinos la misión del laboratorio, Pilar. Encantada, Pilar. ¿Cómo estás? Uy, he entendido mal. Dinos la misión del laboratorio, por favor. La misión del laboratorio es acercar desde Aragón las tecnologías de la inteligencia artificial cognitiva y el Big Data a sectores públicos y privados, así como ser referentes europeos en tecnologías cognitivas para la administración pública y sectores empresariales. Bueno, Rafael, cuéntanos algún proyecto en concreto que beneficia esa inteligencia artificial que hacéis aquí. Es complicado porque tenemos muchos proyectos con empresas donde estamos investigando con ellas en la utilización de la inteligencia artificial. Desde la industria 4.0 hasta las redes sociales, pasando por la medicina. Yo creo que el proyecto más impactante, donde tiene un impacto social más importante, es, por ejemplo, en el cáncer de pulmón. Estamos trabajando con la Universidad de Zaragoza en desarrollar sistemas que detecten a través de los tags, de las radiografías, el cáncer de pulmón. Identificando prematuramente el cáncer, la aparición de diferentes edemas, elementos dentro del pulmón, podemos beneficiar que las personas reduzcan tanto la medicación y como tengan mayor probabilidad de un resultado correcto dentro de este proceso. Entonces yo creo que la inteligencia artificial es aplicable a un montón de sectores, la medicina, la industria, las redes sociales. Yo creo que el mejor momento para hablar de la inteligencia artificial es venir al instituto, ver, tocar y que Pilar o mis compañeros os enseñen los proyectos que hay dentro del laboratorio. Bueno, pues con esa invitación nosotros nos marchamos ya y os dejamos allí en plato. Muchas gracias, Jessica. Desde luego, no sé a ustedes, supongo que no tanto como a mí, pero a mí me impresiona. ¿Qué les parece, no? Que es una cosa ya casi habitual que un avatar así nos hable de esta manera. Bueno, al final, pues claro, un diálogo entre máquina y un hombre, pues se intenta un poco, bueno, pues hacer a través de una interfaz más amigable. Entonces, bueno, pues poco a poco va cobrando ya mayor fuerza y mayor visibilidad este tipo de avatares o asistentes conversacionales. Un ámbito muy importante también de la inteligencia artificial es la repercusión o la oportunidad que va a generar para las administraciones públicas. ¿En qué se trabaja en este sentido? Bueno, al final las administraciones públicas son uno de los mayores generadores de datos, incluso invierten muchísimo en lo que es infraestructuras para el almacenamiento de datos.
también uno de sus fines al final es pues mejorar la vida del ciudadano y de la sociedad en general. Entonces, este tipo de tecnologías como la inteligencia artificial, Big Data o sistemas cognitivos permiten en cierta manera pues, contribuir a esa mejora a través del desarrollo pues, de propuestas que se ajusten más a las necesidades de los ciudadanos. ¿Qué se está llevando a cabo en estos momentos? O sea, ¿en qué se traduciría? Pues al final, pues se traducen en servicios que pueden ser, pues desde, pues mejorar el acceso a información que tienen de manera muy distribuida, muy dispersa, no controlada, y a través de pues interfaces gráficos el facilitarle ese acceso a la información. ¿Vale? Estamos trabajando pues con datos de Open Data, pues con diferentes departamentos del Gobierno de Aragón, pues un poco para satisfacer esas necesidades que tienen. Una de las patas, si no he entendido mal, era el turismo inteligente, ¿puede ser? ¿En qué consistiría esto? Una idea solamente para que nos Al final, pues se trabajan pues tecnologías de extraer, pues información que aparece textual, que pueden ser tanto en fuentes que tienen ellos internas como externas, y tanto estructuradas o no estructuradas. Imaginemos que pues hay muchas cosas de turistas que se están diciendo por redes sociales. Entonces, al final lo que se hace es analizar también esa información. ¿Para qué? Pues para saber qué sentimientos tiene o qué opina los diferentes personas respecto a distintos ámbitos del turismo, para, pues, sobre todo, mejorar, pues, si hay algún tipo de problemática o deficiencia, pues llevarlo a cabo o definir nuevas políticas que apoyen esos cambios. Serían los datos, ¿no?, los que marcarían unas decisiones. Efectivamente. U otras. Manuel, no sé si podría decirnos en qué se está trabajando en estos momentos en la Universidad de Zaragoza en cuanto a inteligencia artificial. Bueno, en este ámbito hay muchos grupos trabajando sobre diferentes aplicaciones, diferentes dominios. Para mí la línea más interesante, o al menos la que nosotros seguimos en el grupo, tiene que ver con aspectos de detección como de principios de la inteligencia. Es decir, la inteligencia artificial está adscrita a la ingeniería o a la ingeniería informática y muchas veces está impregnada de cierto valor típico de los ingenieros, que es el de resolver problemas. Pero por lo que yo he visto y por la historia que tenemos de la inteligencia artificial, los resultados más interesantes han venido cuando los ingenieros han trabajado con otros perfiles, con psicólogos, con neurocientíficos, con biólogos, con humanistas, donde hay diferentes lenguajes, las mentes se hacen un poco más abiertas, los perfiles se hacen híbridos, y entonces no se explota tanto una tecnología. Todas estas tecnologías de las que estamos hablando son tecnologías capaces de procesar bases de datos ingentes, pero utilizan conceptos o técnicas de las que ya hay bastante tiempo que se han desarrollado. Entonces, a mí me interesa más esta visión de la inteligencia artificial como un dominio casi científico, de intentar encontrar principios o ideas de lo que significa la inteligencia y quizá proponer objetivos más a largo plazo que a resolver problemas concretos de los que tenemos, digamos, actualmente. ¿Cuáles serían algunos a los que nos daría respuesta la inteligencia artificial? Bueno, las técnicas que tenemos de la inteligencia artificial, que a veces me parece un término abusivo decir que son inteligentes, se inspiran en la imagen que tenemos de lo que se supone que es nuestra inteligencia. Pero esa imagen la puede tener un ingeniero en su cabeza y empezar a programar. Pero sobre la inteligencia hay muchas disciplinas que van trabajando mucho tiempo. La inteligencia no simplemente es resolver un teorema matemático. La inteligencia es adaptarse socialmente a un entorno como el nuestro, que es tan dinámico, tan abierto, con tanta eventualidad, con tanta incertidumbre, y ser capaz de sobrevivir. La flexibilidad, la autonomía, el sentido común son rasgos de la inteligencia humana que no están ahora mismo en los sistemas artificiales. En esos aspectos, algunas de las herramientas o los artefactos de inteligencia artificial, desde mi punto de vista, no se diferencia demasiado de una lavadora, en esos aspectos de flexibilidad o de sentido común. Así que, digamos, ese tipo de claves de la inteligencia mucho más genuina, mucho más humana, son las que hay que entender para después modelar o implementar. Pero de momento mejor que sean solo de ser humano, ¿no? Por la competencia que pueda suponer. ¿Qué hay del dinero que se destina? Decía, la Unión Europea anunciaba hace muy poco 20.000 millones de euros para la inteligencia artificial hasta 2020. ¿Es suficiente? ¿Estamos bien posicionados? ¿Hace falta más? Bueno, China y Estados Unidos están invirtiendo muchísimo. Y en Europa, Francia. Macron quiere convertir a Francia en el hub de la inteligencia artificial a nivel europeo. Ha lanzado un programa de 1.500 millones de euros para los próximos años, y con la idea de captar un montón de científicos franceses que están en el extranjero, en Silicon Valley.
Para mí va a ser una tecnología absolutamente esencial y estructural y que va a afectar, se llaman también tecnologías intersticiales, va a afectar al desarrollo de otras muchas que estén relacionadas. Así que si es mucho, si es poco, va a depender de lo que otros agentes con los que competimos a nivel internacional decidan apostar. Si, digamos, con los fondos con los que maneja España, pues no se puede competir, eso seguro. Sí, yo estoy totalmente de acuerdo. Al final, bueno, pues hay otros países que están invirtiendo muchos, el nuestro, bueno, pues poco a poco, pero vamos, que todo lo que sea pues es bienvenido para ir avanzando en estos temas. Hemos tratado muchos asuntos en el tiempo que hemos tenido, se nos acaba, me gustaría que como un matiz, una pincelada, ya al final nos dijeran cuáles son las bases para seguir trabajando, ¿no? con la inteligencia artificial, cómo hay que dar los siguientes pasos, hacia dónde. Bueno, yo criticaría una visión y esa visión nos llevaría a tomar ciertas responsabilidades. Es la visión de un cierto determinismo tecnológico, es decir, las cosas van a suceder como si fuera un efecto meteorológico y es imparable. No, yo creo que el desarrollo tecnológico en inteligencia artificial va a tener que tener en paralelo comisiones éticas, comisiones jurídicas, comisiones ámbito de responsabilidad humana, códigos morales, y eso va a tener que hacerse a la vez para decidir nosotros en qué tareas queremos que se introduzca la inteligencia artificial y en cuáles no. Es decir, qué tipo de conocimiento queremos que manejen las máquinas y cuáles queremos que aún resida en manos humanas. Muy bien, bueno, les agradecemos mucho, Paula Peña, Manuel González Bedia, que nos hayan acompañado, que nos hayan ayudado a arrojar luz a la inteligencia artificial. Buenos días y estaremos muy pendientes de lo que dé de sí la jornada de hoy en Itainova. Muchas gracias.